Muy buenos días, saludos cordiales, curiosos de la historia. Hoy os traemos un episodio bastante chulo, yo creo, que es, vamos a desmontar un par de fakes, de falsas noticias que han ido corriendo a través de los siglos y que en realidad son completamente falsas. La primera de las curiosidades de las que vamos a hablar hoy es: no hubo maldición. ¿Nos puedes explicar un poco, Roberto, de qué va la historia? Bueno, pues ya sabes que hay muchos frikis de la historia, están buscando a través de los siglos, están buscando cualquier gesto que se pueda interpretar como, digamos, que supere la propia realidad y buscando maldiciones, profecías y cosas extrañas. Bueno, pues la más famosa de todos los tiempos quizás sea la maldición del faraón Tutankamón. Interesante. Sí, las teorías de la conspiración. ¿Y qué nos puedes contar de ella? Bueno, pues mira, todo esto comenzó, el tema de la maldición de Tutankamón comenzó el 5 de mayo de 1923, es decir, vamos a unos 100 años atrás prácticamente, cuando moría Lord Carnarvon. Lord Carnarvon fue un lord inglés, el gran mecenas, que es el que puso la pasta para que Howard Carter, que era el famoso arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón, pudiera llevar a cabo sus investigaciones, es decir, fue él el que puso el dinero. Bueno, pues este hombre, la verdad que vivía temporalmente en Egipto y durante un viaje al sur de Egipto, bueno, pues le picó un mosquito en la mejilla. Días después, al estarse afeitando, bueno, pues este lord se cortó en esa picadura, lo que a la postre le provocaría pues una infección sanguínea y muy poco después la muerte. Pero te puedes morir de una picadura de un mosquito. Así. La verdad que es una forma un poco ridícula de morir. Ten en cuenta también que estamos en una época donde las infecciones sanguíneas, bueno, pues eran bastante complicadas de sanar, digamos. El problema es que Lord Carnarvon, desde que, bueno, este hombre había tenido uno de los primeros automóviles que recorrieron Inglaterra y también tuvo uno de los primeros accidentes automovilísticos de Inglaterra. Desde que tuvo ese accidente tenía una salud muy delicada. Entonces, esta pequeña complicación, esta pequeña infección, bueno, pues al final le causó la muerte. Tenía 57 años cuando ocurrió todo esto. Pero ¿y entonces? ¿Por qué nació entonces la maldición? ¿De dónde nació? Bueno, hay un tema interesantísimo y es el movimiento esotérico, esa fiebre por el esoterismo que surgió en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Ya hablaremos en otra ocasión sobre las fotografías de fantasmas de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, también muy interesante. La cuestión que por toda Europa corría esta fiebre por lo esotérico, por dos razones. Primero, por la gran mortandad que había causado la Primera Guerra Mundial y en segundo lugar, por algo que hoy en estos días de confinamiento nos viene muy cercano, que fue la gran epidemia de la gripe, la mal llamada gripe española, de la que hablaremos en otro episodio. Por lo tanto, en ese ambiente de gusto por lo esotérico, por lo fantasmagórico, la prensa pues había encontrado un filón con el propio descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sobre todo la muerte de Lord Carnarvon. De hecho, hay uno de los artículos que circulan en esa temporada por Inglaterra, decía que se había encontrado en la tumba una placa que decía: la muerte llegará con alas rápidas al que altere la tumba del faraón. Bueno, entonces es normal que el mito de la maldición se extendiese, si existía ese objeto, ¿no? Bueno, sí, está muy bien, pero la cuestión es que esa placa nunca existió. Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba, lo negaba, bueno, se ponía malo cada vez que le mencionaban la maldición. La prensa, en vez de creerle, lo que decía que es que Howard Carter lo que estaba haciendo era echar tierra porque las autoridades egipcias le estaban obligando a hablar así. La cuestión es que nunca hubo maldición, pero es que tampoco hubo muertes extraordinarias. Bueno, Lord Carnarvon ya hemos dicho que tenía una salud bastante delicada, tenía 57 años, tampoco era un jovencito, pero es que de las 25 personas que podrían haber estado expuestas a esta maldición, es decir, las personas más cercanas al descubrimiento, las que entraron en la tumba, todas vivieron más allá de los 70 años. Curioso, por eso es una curiosidad de la historia. Por lo tanto, desmontamos el mito de la maldición de Tutankamón, yo creo que de una forma bastante clara. Es decir, nadie murió por la maldición del pobre Tutankamón. Bien. Y si nos hablas un poquito también de otra curiosidad que nos toca más de cerca en este caso los que somos españoles, que es la Armada Invencible, la Armada que no fue destruida. ¿Qué ocurrió con la Gran Armada que supuestamente se destruyó? Bueno,
Es súper interesante porque cuando la historia la escriben otros países que son enemigos del tuyo, pues escriben lo que les da la gana, evidentemente. Y durante siglos, teniendo en cuenta la hegemonía española en toda Europa y en gran parte del mundo, esta historiografía se fue creando, se fue escribiendo por parte de nuestros enemigos, por parte de italianos, de franceses, de holandeses y entre ellos de los ingleses, que eran nuestro gran rival en el control de los mares del mundo, ¿no? Bueno, a finales del siglo XVI, a Felipe II, el rey español, se le ocurre que es el momento de destronar a Elizabeth I, que era la reina inglesa, y para conseguirlo lo que hace es organizar una gran armada que lleve a los tercios españoles que estaban en Flandes, la actual Bélgica y Holanda, e invadir directamente la isla y destronar a Isabel I. La creación de esta armada invencible está enmarcada en una guerra que duró unos 20 años más o menos, desde 1585 a 1604. Y en esta guerra, en esta larguísima guerra, es uno de sus episodios, quizás el más conocido sea la derrota de la Armada Invencible. O sea que nuestra armada era mejor que la de los ingleses. Era mejor y todavía siguió siendo mucho mejor prácticamente hasta el siglo XVIII. En cualquier caso, volviendo a la Armada Invencible, es verdad que no consiguió destronar a Isabel I, que no consiguió invadir Inglaterra, y que todo eso se vendió como un gran éxito militar de los ingleses. Y entonces, ¿la derrota fue tan grave? Mira, lo que hubo fue, sí que puede haber una mala planificación, tuvimos en contra las mareas desde el momento en que se fueron a recoger a los tercios a Flandes, y luego coincidió con una serie de inclemencias climatológicas que básicamente, bueno, con una serie de tempestades, con muy mal tiempo, que hizo que evidentemente alguno de los barcos sí que se hundiera, siendo acosados además por barcos ingleses más pequeños, más rápidos, pero que en todo caso no podían hacer frente a una armada como la que habíamos enviado los españoles contra Inglaterra. Por lo tanto, la derrota no fue tan grave. De hecho, fíjate, 3 de cada 4 barcos que formaban parte de la armada volvieron tranquilamente a España. Correcto. Ahora lo que habría que preguntarse es por qué no volvimos. A intentarlo. Sí, otra vez. ¿Tú tienes mucha hazaña contra los ingleses o qué pasa? Los hijos de la malvada Albión. Bueno, algo más contra los franceses, pero eso lo cortaremos. Bueno, hay que decir que nuestros enemigos tradicionales han sido franceses e ingleses. Llevamos dándonos palos durante mucho tiempo, durante grandes periodos de la historia. Fíjate si la armada sobrevivió y no fue una derrota como lo pintan, que cuando años después se firma el Tratado de Paz de esta guerra en la que estábamos metidos, el tratado fue muchísimo más ventajoso para España que para Inglaterra. Es decir, quizás perdimos esa batalla, no la ganaron ellos tampoco, pero sí que se puede entender que ganamos la guerra. Por lo tanto, lo interesante de esto es cómo un país enemigo habla mal de otro, y esos textos van perdurando a lo largo de la historia hasta el punto que los propios españoles nos creemos que realmente la Armada Invencible se hundió completamente en el Atlántico, ¿no? Interesante curiosidad que nos has contado. Bueno, pues si os ha gustado estas dos curiosidades, estos dos fakes de la historia, os emplazamos a que veáis el siguiente vídeo, que vendremos con más curiosidades muy interesantes para contaros. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego.